Adrián, antes de empezar, Sí, grabamos la charla para que los que no puedan entrar ahora la puedan ver después. perfecto. Sí, sí, no hay Así problema. que, perfecto. Bueno, buenas noches entonces a todos. Para respetar el tiempo del Zoom, vamos a dar entonces comienzo a esta charla que es algo que ha sido siempre muy importante, porque indudablemente todos en algún momento van a hacerse una endoscopía y por lo tanto es un tema recurrente, ¿no? Saber qué es la endoscopía, por qué la tenemos que hacer, pero sobre todo cómo es la preparación, ¿no? ¿Qué implica? ¿Por qué una? ¿Por qué otra? ¿Por qué yo esta? ¿Por qué no esta? Bueno, ¿cuál puede ser mejor? ¿Qué es tener una buena preparación? Bueno, son todas cosas para las cuales invitamos a hablar al doctor Adrián Canavesi, que así como lo ven, que es muy joven, pero es profesor adjunto de la Clínica de Gastroenterología, es un excelente endoscopista, trabaja en muchísimos lugares, entre otros también trabaja en el CASMU, tiene mucha experiencia y ya nos ha dado en una oportunidad una charla esta misma y la verdad que fue súper útil, así que bueno, lo dejamos sin más con Adrián para que dé esta charla y les decimos que las preguntas que vayan teniendo, las vayan haciendo en el chat, así después las vamos dejando para el final de la charla. Adelante, Adrián. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. A ver si les puedo compartir pantalla. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, perfecto. Bien. A ver. Bueno, vamos a empezar. Bueno, como dijo un poquito Beatriz, la idea es explicar un poco en qué consiste la endoscopía, cuáles son los tipos de endoscopía que podemos hacer en la enfermedad inflamatoria, hablar un poquito de la preparación, de cuándo está bien preparado y algunas cosas propias de la enfermedad, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Bueno, primero ver lo que es el colonoscopio, que es básicamente un dispositivo que dispone de dos partes fundamentales, que es el sector introductor o caña introductora, que se llama habitualmente, que es donde está la cámara, y después los comandos, que es lo que nosotros vamos a direccionarnos a través de la luz colónica para poder hacer una exploración total de la mucosa. Tiene diferentes partes. Básicamente lo que tiene es insuflación, aspiración, la visión de la cámara. Lo que podemos hacer es también el lavado a través del canal de trabajo. Y por ese canal de trabajo también podemos hacer terapéutica y toma de biopsias en caso de ser necesario. Acá lo que vemos básicamente es un colon. Vemos del recto hasta la válvula ileocecal y lo que vemos son los dos diferentes tipos básicos de endoscopías que tenemos, que es la colonoscopía y la rectosigmoidoscopía. Nosotros podemos hacer indistintamente cualquiera de las dos. En el caso de la enfermedad inflamatoria, hay veces que se utiliza una o la otra para diagnóstico, para el screening, para ver la actividad inflamatoria hasta dónde su extensión. Generalmente lo que hacemos es la colonoscopía, que es la exploración desde el recto hasta el ciego y que muchas veces incluye lo que es la porción del ilion terminal. Y después tenemos lo que es la rectoscopía, que es un estudio más corto, una rectosigmoidoscopía que justamente lo que va a ver es el recto, el sigmoides, que generalmente es lo que utilizamos para ver cuando sospechamos que haya actividad inflamatoria o para la toma de biopsias para descartar otras cosas que pueden intercurrir en estas patologías. Bueno, ahora hablar algunas cosas de la endoscopía. Siempre tener en cuenta que es un estudio invasivo, eso quiere decir que a diferencia de lo que es la ecografía, por ejemplo, que es un método que tiene un estudio que tiene cero riesgo, la colonoscopía siempre al ser invasivo tiene un riesgo inherente al mismo.
Por lo tanto, siempre es importante hacerlo cuando existe una indicación y no hacerlo para poner, o sea, siempre que haya un beneficio y no exponernos a un riesgo sin que vaya a haber un beneficio. Este estudio se puede hacer tanto con o sin anestesia, tanto la rectosigmoidoscopía como la colonoscopía. Es un estudio que es tanto diagnóstico como terapéutico. Diagnóstico, como dijimos, para hacer primero para ver qué tipo de enfermedad tenemos, y en el caso después de que ya tenemos el diagnóstico, en muchas veces es terapéutica, como por ejemplo para la extracción de lesiones como pólipos. Y lo que siempre se requiere es una preparación colónica para una correcta evaluación de la mucosa y poder hacer un correcto diagnóstico, y también para poder hacer una terapéutica. La única excepción que nosotros hacemos que no necesitamos preparación colónica es en aquellos estudios que son la videorectosigmoidoscopía, en aquellos pacientes que presentan un empuje de la enfermedad inflamatoria, que ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿para qué nos sirve también? Obviamente para el diagnóstico y para descartar diagnósticos diferenciales que muchas veces asemejan mucho a las enfermedades inflamatorias, sobre todo las patologías infecciosas, las colitis infecciosas. Después nos va a decir, aparte del diagnóstico, la extensión de la enfermedad, o sea, se afecta al recto. En el caso de la colitis ulcerosa, empieza generalmente en el recto y se extiende hacia el sector proximal, pudiendo llegar a veces hasta el ciego. Y en el caso de la enfermedad de Crohn, nos va a decir qué sectores del colon y del intestino delgado están afectados a nivel endoscópico. Y después también nos sirve para saber la respuesta que tiene la enfermedad a los tratamientos farmacológicos. Generalmente, cuando tenemos un tratamiento que no está siendo efectivo y hay que rotarlo, lo que hacemos es una evaluación antes del tratamiento y después de un determinado tiempo que eso lo va a determinar el clínico, para ver si hubo respuesta más allá de la respuesta clínica, bioquímica, a través de los exámenes de sangre, si también existió una respuesta endoscópica a ese tratamiento. Después, lo que nosotros evaluamos cada vez que hacemos una endoscopía son los elementos de actividad inflamatoria. Determinados elementos a nivel de la colonoscopía, a nivel mucoso, nos vas a decir qué grado de actividad tiene, ¿ah? Que hay de la enfermedad, si es un grado de actividad leve, moderado o severo. También nos va a servir en el caso de la enfermedad de Crohn, en el que recibió tratamiento, sobre todo quirúrgico, si existe una recidiva, que la recidiva generalmente está a nivel de la anastomosis que se haga por esa resección quirúrgica. Y después, como dijimos, nos va a ayudar para evaluar si existe una curación mucosa, que es el objetivo máximo que se tiene en el tratamiento de estas enfermedades. Y después también nos sirve, como dijimos, para el diagnóstico, para evaluar la severidad y la respuesta a los fármacos, y también nos sirve para tratamiento en el caso de estenosis, por ejemplo, que son más frecuentes en la enfermedad de Crohn, y las fístulas, cierre de fístulas, que también se pueden hacer en algunos casos por vía endoscópica, que también es más frecuente en la enfermedad de Crohn. Y otro pilar fundamental es la vigilancia de cáncer colorectal, ya que se posee, el paciente que posee estas enfermedades tiene un mayor riesgo de cáncer colorectal pasado un tiempo desde el diagnóstico. Entonces, dependiendo de la actividad y de la extensión de la enfermedad, es cuando se van a empezar esos controles y cuando hay que hacer esta vigilancia, que es fundamental en la enfermedad inflamatoria. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la preparación. La preparación intestinal tiene dos pilares fundamentales, uno que es la dieta y la otra son los fármacos. Dentro de la dieta, saber que muchas veces es una pregunta, es que si yo hago ayuno o si como livianito, si escapo a hacer la preparación, y eso no solamente para los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria, sino para todos los que se tienen que someter a una colonoscopía. Eso no es real y no es posible de que alguien esté bien preparado y se pueda hacer un estudio de calidad solamente haciendo dieta. Justamente la utilidad que tiene son complementarios con la preparación con laxantes, con los fármacos.
Generalmente lo que se utiliza como dieta para la colonoscopía es una dieta con líquidos claros y baja en residuos, que ahora vamos a hablar un poquito qué es una dieta baja en residuos y qué son líquidos claros. Lo principal, como concepto grande, que la dieta baja en residuos es aquella que tiene poca fibra, o sea, lo que hay que tratar de evitar es la fibra y va a depender un poco del tránsito intestinal de cada persona, pero lo ideal es en que 1 o 3 días previos de la colonoscopía, yo diría más 3 días previos a la colonoscopía, ya empezar esa dieta. Hay algunos que pueden requerir más tiempo. Y lo fundamental también es que el día previo a la colonoscopía sí tiene que haber una dieta líquida. Acá es un poquito una tabla para que vean lo que son una dieta baja en residuos y lo que son los líquidos claros. ¿Ah? Lo principal, evitar el pan integral, frutas al natural, las verduras crudas, los granos, las semillas y los frutos secos. La dieta baja en residuos puede ser, por ejemplo, con pan y galletas saladas, cereales de arroz, maíz o avena, arroz blanco, pasta refinada, frutas y vegetales enlatados que no tengan semillas, sopas, solamente las coladas, leche, queso, yogur, carne roja, pollo sin piel, pescado y huevo. Todos esos alimentos son aptos para la preparación colónica en esos 3 días previos. Y la dieta con líquidos claros, que es fundamentalmente al día previo de colonoscopía, puede ser agua, café sin crema, té, jugo sin pulpa, refresco sin colorante, porque eso puede intervenir también a la hora de exploración, gelatinas y caldos. Ahora vamos a ver el otro pilar, que son los fármacos, que son básicamente fármacos laxantes, que van a tener Mm. diferentes mecanismos de acción y eso va a depender justamente del fármaco que vamos a elegir para cada situación. Como laxantes hay múltiples opciones en el mercado, como ya sabrán en las diferentes mutualistas, van a ver que hay mucha variedad, desde el manitol, el fosfocol ya no se utiliza tanto, pero antes lo utilizábamos mucho, el polietilenglicol, el Varex, ahora lo más nuevo que se utiliza es ahí no me sale ahora, el Picoprep. ¿Ah? Son todas diferentes preparaciones que lo que varía básicamente, obviamente, es en el compuesto, en el efecto que hace a nivel del colon. También, obviamente, algunos tienen mayor tolerabilidad que otros, algunos por gusto, otros por volumen. Y también hay algunos que que hay que tener precauciones porque pueden tener efectos adversos, sobre todo si hay patologías previas o lo que nosotros llamamos comorbilidades. El fármaco ideal, o sea, si nosotros tuviésemos que elegir un fármaco que tenga todas las características, sería que fuese un fármaco eficaz, seguro, o sea, que no tenga efectos adversos, que sea bien tolerado, o sea, que el paciente tenga que tomar poco volumen y a su vez no efectos adversos como náuseas, vómitos, dolores cólicos, y que sea económico. Eso en general no se cumple todo, sí hay algunos que, por ejemplo, es más eficaz, otros más tolerado, otros más económico, pero es difícil que en un fármaco estén todos esos requisitos. Bueno, ahora vamos a hablar primero de las soluciones basadas en polietilenglicol. Como ven, hay muchas presentaciones en el mercado, desde que ya los deben conocer, el Precorsur, el Hostilax, el Gabolax y el Barx 70. Eh, lo que se hace esto es, generalmente, lo que viene es un polvo en un frasco y lo que hay que hacer es mezclarlo con agua para luego ingerirlo. Generalmente la mayoría necesita un volumen alto de líquido, o sea que para una preparación colónica se necesitan entre 3 y 4 litros de agua diluida en este producto. En general tiene una buena tolerancia, eso quiere decir que en tolerancia estamos hablando de que no tiene tantos efectos como náuseas, vómitos. Sí, hay veces que lo que se genera es que uno ya está lleno de tanto tomar ese líquido. Es una preparación que es efectiva, o sea, se logra en un 85 o un 95% una buena preparación en el caso de que sea completa la toma y son seguros, o sea, no tienen efectos adversos severos en general.
La desventaja, como les decía, es que se necesita tomar una gran cantidad de volumen y muchos de estos son muy salados. Si bien hay algunos que vienen ya con algunos, por ejemplo, con mezcla con cítricos, que lo hace más tolerable. También se pueden tomar otras medidas, como ponerlo en la heladera, mezclarlo con jugos, como el jugo Clyde, que ayudan a tolerarlo un poco mejor y que no tener tanto ese gusto salado. Lo ideal es ir tomando 250 mililitros cada 15 minutos hasta completar los 4 litros o 2 litros si se fraccionan, que esto es lo ideal, que ahora lo vamos a hablar. Es seguro en los pacientes que tienen patologías con trastornos hidroelectrolíticos, eso quiere decir que tengan alteraciones en el potasio y en el sodio, en la insuficiencia renal, en la insuficiencia cardíaca y en la insuficiencia hepática con ascitis, o sea, con pacientes que están descompensados desde ese punto de vista. Los efectos secundarios más frecuentes, como decíamos, son las náuseas, la distensión abdominal y los vómitos, y que muchas veces estos también se pueden prevenir. Nosotros generalmente cuando estamos frente a un paciente y hacemos el estudio y vemos que está mal preparado, le preguntamos un poco cuál fue el problema, porque si tomó todo, no tuvo náuseas, no tuvo vómitos, ahí hay que optimizar la preparación agregando laxantes o cambiando el laxante, pero en cambio si el paciente no tomó la preparación, pero vomitó la mayoría, no le va a hacer efecto. Entonces lo que se puede hacer en ese caso, si queremos utilizar el mismo fármaco, es antes dar otro medicamento que son los antieméticos. Los más conocidos es el ondansetron o el primperam, que lo que se hace se toma media hora antes de cada toma y lo que va a hacer es que eh, estoy escuchando un eco, ¿puede ser? Hay algo que está... Y bueno, Apaguen los micrófonos. y lo que va a hacer esos fármacos como el ondansetron, el primperam, que va a mejorar la tolerancia y va a evitar ese efecto nauseoso y va a evitar el vómito. Para mejorar la tolerancia de estos fármacos, lo que se ha hecho, como dijimos previamente, es que se han desarrollado soluciones saborizadas sin sulfatos y otras lo que han hecho es tratar de disminuir el volumen requerido para ser efectivo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las soluciones osmóticas y hiperosmolares, que la más conocida es el Fofocol, que actualmente no se recomienda no solo en las enfermedades inflamatorias, sino para cualquier colonoscopía, ya que es un fármaco que no es tan seguro y se ven efectos que pueden llegar a ser graves, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial. Entonces son fármacos que se recomienda no utilizarlos para la preparación colónica, si bien son muy efectivos en la limpieza del colon. La ventaja que tiene respecto a los que vimos recién, como el polietilenglicol, es que al contrario de este, se requiere poco volumen para la preparación. Esos frasquitos que ven ahí son de 45 mililitros, se diluyen también en agua. Sí son muy salados, o sea que tampoco es un fármaco que sea rico de tomar. Es igual de efectivo para la limpieza colónica que las soluciones con polietilenglicol y es mejor tolerado por su poco volumen. Y acá está el problema principal, que son los efectos adversos. Puede dar problemas hidroelectrolíticos, puede dar hiperfosfatemia, o sea, aumento del fosfato a nivel de sangre, hipocalcemia, baja del calcio y del potasio, puede generar una hiperosmolaridad plasmática y puede también dar daño a nivel renal con nefropatía por el exceso de fosfatos. Y en la enfermedad inflamatoria intestinal, lo otro que puede dar son lesiones aftoides en el colon. Entonces, muchas veces lo que nos puede llevar es a confusión o a no saber si realmente esas lesiones son propiamente por una actividad de la enfermedad o están dados por el laxante. Entonces, no se recomienda justamente tampoco para pacientes con enfermedad inflamatoria. Está desaconsejado principalmente en la insuficiencia renal, en los pacientes con deshidratación y poca ingesta de líquido. En los pacientes con hipercalcemia o hipertensión arterial también están desaconsejados. Después vamos a hablar de otro fármaco que en nuestro país se utiliza relativamente poco, en algunas instituciones se utiliza, pero que es un fármaco
que es seguro y a nivel mundial se utiliza en muchos lugares, que es el manitol. El manitol generalmente, a diferencia de los anteriores, el polietilenglicol, no es en polvo, sino que es líquido y vienen en unos sachets, ¿tá? Que lo que se hace es un sachet de 500 mililitros y se diluye en 500 mililitros. ¿Ah? Entonces, la ventaja respecto, por ejemplo, al polietilenglicol es que se toma menos volumen porque son dos tomas de 1 litro, o sea, 500 mililitros del fármaco en 500 mililitros de agua. Es bien tolerado, tiene baja tasa de efectos secundarios, como la distensión, las náuseas y los cólicos abdominales, y es muy efectivo en la limpieza del colon. Generalmente lo que se aconseja es también, como con otros fármacos, combinar con agentes estimulantes como es el bisacodilo. Y el problema que tiene manitol es como que tiene, anecdóticamente, se reportaron casos de explosión colónica, que eso alertó mucho en general a la medicina, y en realidad después se vio que no es algo propio del malintol y que sería un fármaco seguro para la preparación colónica. Ahora vamos a hablar un poco de los agentes estimulantes. Lo que vimos hasta ahora son osmóticos. Osmóticos quiere decir de que lo que hacen es aumentar justamente la osmolaridad a nivel de la luz, y lo que hace es que el agua se concentre a nivel de la luz colónica y exista un barrido para la limpieza del colon. Acá los agentes estimulantes, la diferencia que tiene es que aumentan la contractilidad del colon. Entonces lo que hace es hacer propulsar todo el contenido que hay a nivel de la luz, limpiando el colon. Por eso a veces se utiliza un agente osmótico y otro estimulante para utilizar dos tipos de mecanismos para asegurar la limpieza colónica. Los agentes estimulantes lo que hacen, como dijimos, es producir una contracción del colon y provoca la evacuación del contenido del mismo. El más conocido es el picosulfato sódico con óxido de magnesio y ácido cítrico, que es lo que es el picoprep. Hay que tener precaución en pacientes con insuficiencia renal, si bien no está contraindicado. Y la otra ventaja que tiene es que también necesita poco volumen, son 2 sobres en 250 mililitros de agua cada uno, más 2 litros de agua sola. Esto es fundamental también porque muchas mutualistas generalmente como no tienen una cartilla de preparación a veces del Pico Prep, lo indican, pero a veces que se lee solamente el prospecto y se termina tomando esos 2 sobres con 250 mililitros de agua y después el paciente no sigue tomando agua, entonces queda mal preparado. Es fundamental después de tomarlo seguir tomando líquido libre, o sea, agua, para que exista justamente ese efecto de barrido, porque si no hay agua, no progresa el contenido de lo que hay a nivel de la luz colónica y no se expulsa y queda todo retenido a nivel del colon, y es lo que hace que sea una mala preparación. Después el bisacodilo es el otro que se utiliza habitualmente, que van a ver que tanto las preparaciones de manitol, polietilenglicol, se utiliza junto con estos fármacos. Y el bisacodilo lo que son comprimidos y se utilizan dependiendo un poco entre 5 a 10 miligramos, y la ventaja que tiene es que se puede administrar ya días previos sobre todo para la optimización de la preparación, para que ya el colon vaya teniendo movimiento y vaya siendo después el día previo a la colonoscopia, de la preparación más efectiva. Hay que tener precaución cuando sea más de 20, con dosis iguales o mayores a 20 miligramos, ya que hay un riesgo de colitis isquémica. Y en aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria, que han sufrido de infartos, también hay que tener precaución porque a estas dosis, que generalmente no se dan, pueden tener también efectos isquémicos a nivel cardiovascular. Bueno, existen diferentes medidas para mejorar la limpieza del colon. Obviamente todo lo que dijimos, ¿no? Lo de la dieta, hay veces que hay que administrar algún fármaco días previos, sobre todo en aquellos pacientes constipados, pero lo que se ha visto en general, tanto para los pacientes con enfermedad inflamatoria como los pacientes que van a someterse por cualquier causa a una colonoscopía, es el fraccionar la dosis.
¿ah? O sea, hacer dos tomas del preparado, o sea, dividir la toma en dos para asegurar una buena preparación. Ustedes van a ver que en la mayoría de las mutualistas van a ver de que eso es así, que no lo toman todo el preparado una, sino que van a tener dos horarios y eso está hecho justamente, uno, para mejorar la tolerancia y dos, para asegurar una limpieza colónica adecuada. La mitad de la dosis, esto va a depender un poco si el estudio se hace en la mañana o en la tarde, pero en el caso, por ejemplo, que se haga en la mañana, la mitad de la dosis se hace la noche previa al procedimiento y la otra mitad, idealmente 4 o 5 horas previa a la exploración. Esto es muy importante. Hay veces que lo que pasa es que hay un poco de stop, sobre todo en aquellos que se va a hacer con anestesia, porque se pide a veces que los líquidos claros, hay algunos anestesistas que es 6 horas previo al procedimiento, pero ya se ha visto en diferentes estudios que con 2 horas previas de líquidos claros ya sería suficiente para que la anestesia sea de forma segura, por lo tanto se podría hacer perfectamente en todos los casos esta división de toma. El inicio es de la primera toma, idealmente es 8 a 12 horas previas a la colonoscopía y la finalización 4 a 6 horas antes de realizársela. La restricción dietética, como dijimos, dieta baja en residuos en los días previos a la exploración, entre 1 y 5 días es lo que van a ver generalmente los prospectos que le van a dar en los diferentes mutualistas. Lo ideal, un mínimo, es de 3 días de esa dieta. No de la de líquidos claros, sino la de baja en residuos. Y acá vamos a ver otra que me pidió Beatriz que hablara un poquito, que es en casos especiales de la preparación, porque muchas veces uno cuando le indica, si el médico clínico, sea gastroenterólogo o sea el cirujano, le piden el procedimiento, muchas veces no aclaran, por ejemplo, en los pacientes que tienen ostomías, qué tipo de ostomía es. Por lo tanto, hay muchas veces que se hace una indicación mala de la preparación o ni siquiera se indica la preparación para la ostomía. Entonces, una vez que el paciente llega a endoscopía, lo que nosotros vemos es que un sector de, de, de la resección no se puede ver. Por ejemplo, existen diferentes ostomías. Las que principalmente vamos a ver son las ostomías terminales o las ostomías en caño escopeta o en asa. La diferencia que tienen es que nosotros siempre el sector que llega hasta la pared abdominal, en el caso de que sea una ostomía terminal con la preparación oral, eso va a ser suficiente y vamos a poder explorar el colon a través de la ostomía hacia proximal, o sea, desde la ostomía hasta el ciego y hasta el ilion. Y después el otro cabo, o sea, el cabo distal, lo que es recto, sigmoides o lo que permanezca todavía intraabdominal, se tiene que preparar con enemas. Y después, en el caso de que no sea terminal, o sea, que no tenga solamente un ostoma, o sea, solamente un orificio de colon a nivel de la pared intestinal, hay que prepararlo por otro método. En el caso de que es lo que llamamos en caño de escopeta, que es dos bocas de colostomía, que es una que va hacia el ciego y otra que va hacia el sentido distal, hacia el recto. La que va hacia el ciego, esa se prepara con vía oral como la que es terminal, la que hablamos recién, pero la otra que va desde la pared abdominal hacia distal, hacia el recto, no se prepara con boca porque no está conectado. Entonces ahí sí, lo único que puede limpiar a ese nivel desde la pared abdominal hacia distal es enemas, pero enemas aplicados a nivel de ese ostoma, o sea, a nivel de esa boca, para que es como que fuese un enema por recto, pero la única diferencia es que va en el otro sentido. Y eso es fundamental porque muchas veces después de la cirugía queda, sobre todo como cuando queda detenido el tránsito, eso no es móvil
y lo que se forma es la materia que quedó ahí, queda ahí, no se mueve. Y a su vez también el colon, al no tener tránsito, lo que hace es como una inflamación que es normal, que es una de transitación, y lo que genera es moco, 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 y ese moco se va solidificando, y hay veces que es como todo una pelota, una masa a nivel de la luz. Entonces cuando nosotros entramos con el endoscopio no podemos avanzar, no podemos ver nada, porque actúa igual que fuese la materia y no podemos terminar el procedimiento. Por eso es importante saber qué colostomía tiene el paciente para hacer una indicación correcta de la preparación y poder explorar ambos cabos de la colostomía. Ahora vamos a hablar un poquito de la colonoscopía sin preparación. Esto lo utilizamos para valorar si existe sobre todo una correlación entre la actividad clínica, o sea, generalmente se indica un paciente que viene con un tratamiento y de repente comienza con una alta tasa de diarrea, con rectorragia. Entonces, eso más los parámetros inflamatorios en sangre, también pueden haber como la BES y la PCR elevados, y ver si esas dos cosas, la clínica y la actividad a nivel bioquímico, tienen una correlación con lo endoscópico, o sea, si realmente hay una inflamación a nivel de la mucosa rectal. Entonces, en este caso, se puede hacer la colonoscopia sin preparación porque la propia inflamación y el propio estímulo continuo del colon lo que hace es limpiar ese sector que está inflamado del intestino. Entonces se puede visualizar de forma correcta para poder ver la severidad que tiene esa actividad inflamatoria, y a su vez también de forma segura poder tomar biopsias para descartar otras enfermedades intercurrentes, la principal, la infección por citomegalovirus, que como sabemos es más frecuente en los pacientes que están en tratamiento bajo corticoides, pero también puede aparecer sin estos. Y acá habla un poquito de lo que decía, que la inflamación de la mucosa actúa como laxante porque disminuye la absorción de agua y aumenta la contractilidad de ese sector, manteniendo la luz colónica con un mínimo contenido de materia. Bueno, esto es otro concepto de que muchas veces nosotros, aparte de cuando le preguntamos de si tomó toda la preparación, si la toleró y no la vomitó, lo otro es saber la última deposición que tuvo, de qué color fue. Porque nosotros ya sabiendo eso, si el paciente nos dice fue marrón, si fue pastoso y marrón, va a estar mal preparado. Obviamente si fue sólido, va a estar mal preparado. En el caso de que es marrón y líquido, capaz que se puede con lavados ver un poco mejor, pero seguro desde un principio no va a ser una buena preparación. Pero sí cuando nos dicen que es o transparente o como un pichí, esos son todas cosas que nos dicen de que seguramente ese paciente esté bien preparado. Acá lo que voy a mostrar es como una escala de lo que nosotros utilizamos, de lo que es la escala de Boston para ver la limpieza por sectores del colon, y lo que se corresponde, lo que se puede ver a nivel de que uno cuando hace deposiciones, el color, si es una buena o mala preparación. Acá lo que vemos en el A es cuando es una buena preparación, que la mucosa del colon está totalmente limpia, que se puede valorar en su totalidad. En ese caso, ahí ven que en el water es como un líquido transparente, apenas con un tinte amarillo. Eso, si es así, eso seguramente se corresponda con una buena preparación. En cambio, ya cuando hay un contenido más espeso que no se ve el fondo de water, eso ya puede ser que es una preparación aceptable o ya hasta mala en algunos sectores. Y después ya cuando ven en el C, ahí ya hay como materia que ya no es líquida, ni siquiera ya tiene componente más sólido o pastoso, y en ese caso es una mala preparación porque no podemos aspirar la totalidad del contenido de la luz colónica para hacer una buena valoración y hacer un diagnóstico o hacer alguna terapéutica. Y acá nosotros lo que vemos es lo que les decía, que hacemos la correspondencia con lo que es la escala Boston, que lo que utilizamos, que es la forma más objetiva para poder determinar si esa fue una buena o mala preparación. Básicamente lo separamos en tres sectores: lo que es el recto, sigmoides y descendente, el transverso, y después el ascendente y el ciego.
Para que esa preparación sea buena, tiene que haber por lo menos lo que es un puntaje de 2 en cada sector. ¿Ah? Eso es lo mínimo requerido para decir, bueno, es un paciente que está bien preparado, se puede hacer una valoración aceptable o buena de esa mucosa colónica. Ahora vamos a hablar un poquito del otro ítem en la endoscopía, que es la anestesia. ¿Ah? La anestesia, hay dos tipos de anestesia, la anestesia local y la anestesia general. La anestesia local, el concepto es que el paciente está despierto durante el procedimiento, que está consciente de lo que se está haciendo. Lo que se utiliza habitualmente es la lidocaína, que es a nivel de la caña introductora del endoscopio, que eso lo que ayuda es tanto a como dormir el sector del canal anal, y también lo que permite es la lubricación, que también hace que moleste menos la introducción del endoscopio. Después está la anestesia general, que la diferencia principal es que el paciente está totalmente dormido, que está inconsciente, que no responde a los estímulos del llamado. ¿Ah? Sí puede responder a estímulos dolorosos, pero no al llamado. Por lo tanto, cuando se hace este procedimiento no se da cuenta de absolutamente nada hasta que se recupera a nivel posterior al procedimiento. La recuperación es rápida una vez que se termina el procedimiento, máximo 5 o 10 minutos habitualmente. El paciente ya empieza a despertar. Al principio ustedes lo que puede pasar es que tengan como, si se les habla en ese momento, a los 5 o 10 minutos se olvidan de las cosas. Por eso nosotros, cuando hacemos la evolución de la endoscopía, es fundamental que ese tiempo haya pasado, porque si se lo contamos en ese momento es seguro que se van a olvidar. Entonces hay que esperar esa recuperación, y a su vez lo ideal es, cuando hacemos esas evoluciones, que estén con un familiar, porque hay partes que se pueden perder, y es bueno que esté un familiar para, en el caso de que después se olviden, se lo comenten. Entonces no queden como, hay veces que pasa que el médico no me comentó nada. Hay veces que puede pasar eso, que el médico les comentó, pero no en la mejor situación, que es cuando están medios dormidos, y que justamente la anestesia tiene ese efecto de amnesia inmediatamente al despertar. Los requisitos para la anestesia general es, primero, que tenga una evaluación por un anestesista previamente, porque si necesita algún estudio complementario para asegurar que sea de bajo riesgo ese procedimiento, capaz que hay que hacer algún tipo de acción, algún tratamiento de alguna alteración o patología de base. Lo principal para los anestesistas es el ayuno de 8 horas para sólidos, y acá lo que hablamos un poquito para líquidos, que depende un poco de cada anestesista en lo que son las guías, recomendación de ellos. Lo que se plantea son 2 horas, pero generalmente por lo menos 4 a 6 horas de líquidos es lo que la mayoría de los anestesistas piden como seguridad para poder hacer el procedimiento. Lo otro importante siempre cuando es con anestesia es concurrir acompañado, porque si bien se despiertan a los 5 o 10 minutos, van a estar medios mareados, medios atontados. Entonces, si uno cruza la calle en esas condiciones, lo que sea, solo, el riesgo de que pase un accidente es grande. Por eso siempre se pide eso. Y muchas veces no, yo sé que el paciente no lo entiende, porque es molestar a otra persona, que le lleva tiempo, pero es una cuestión de seguridad, que se requiere para poder hacerlo con anestesia. Lo otro importante que también se debe cumplir es no manejar el día del tratamiento. La anestesia es igual a manejar alcoholizado. Tiene exactamente el mismo tipo de reflejo frente a un inminente impacto, lo que sea. El riesgo de que haya un accidente se multiplica igual que si uno estuviese alcoholizado. Por lo tanto, no se puede manejar ese día. Y también lo que se recomienda es no hacer ningún ejercicio que tenga que ver con coordinación. Yo qué sé, después de una anestesia, ir a jugar al pádel, al tenis, no se va a estar apto en el tema de coordinación como para poder hacer un ejercicio de esa índole.
Bueno, para la seguridad de la realización de la anestesia se requieren diferentes ítems, que eso obviamente el que lo va a hacer es el anestesista. Uno es medir el oxígeno constantemente en sangre a través del oxímetro de pulso, que es como, ya lo habrán visto, que es como un aparatito que lo que hace es apretar el dedo y mide a nivel unguial o capilar la concentración de oxígeno a nivel de la sangre, y con esas variantes él va teniendo un rango de seguridad para aplicar la anestesia. Después siempre complementariamente se utiliza oxígeno. El oxígeno se lo pueden poner en máscara, o lo más habitual y más cómodo es ponerlo a través de un catéter nasal para asegurar justamente que la oxigenación sea adecuada durante la anestesia. Y en algunos casos donde el riesgo anestésico es mayor, y sobre todo también en aquellos pacientes que tienen riesgo aspirativo, a veces que lo que se hace es una intubación orotraqueal, o sea que es poner un tubo a través de la boca y hacia la tráquea para asegurar la vía aérea y también que haya una oxigenación adecuada de la sangre. Los fármacos que se utilizan para hacer la anestesia, básicamente, el principal es el Propofol, que es un fármaco muy seguro, y que tiene justamente un efecto que se revierte rápidamente, como dijimos, y otro que se utiliza también con bastante frecuencia es el fentanil. El fentanil lo que disminuye sobre todo son los estímulos dolorosos. A veces que si igual está con el propofol, como dijimos, el paciente no responde a los estímulos del llamado, pero sí puede sentir el dolor, sobre todo el dolor cuando nosotros estamos haciendo la colonoscopia, que a veces lo que hace es un tironamiento de ángulos, etcétera. Ese tipo de cosas se puede disminuir ese umbral del dolor con el fentanil, y a su vez que el paciente se mantenga inmóvil y no esté moviéndose por ese dolor, aunque no sea consciente. Después otra de las cosas fundamentales que en la mayoría de los lugares cuenta el anestesista es un carro de anestesia, que el carro de anestesia básicamente consta de un monitor que es para ver lo que es el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, ver si hay alguna alteración con los fármacos o mismo con el procedimiento endoscópico. Y después el carro también tiene otras, desde el carro también está el oxígeno, está otro fármaco que se utiliza también a veces como apoyo, que es el Ceborán, que es un anestésico inhalatorio. Y bueno, básicamente eso. Después tiene otras cosas que, bueno, que son más específicas. Acá lo que vemos es el monitor, que lo que justamente ve es los dos trazados, que y el otro es el del corazón. Entonces, en base a esos trazados, el anestesista cómo va sabiendo qué es lo que tiene que hacer, si tiene que aumentar la dosis, bajar la dosis, etcétera. Bueno, los riesgos, ahora vamos a hablar un poco de los riesgos generales y asociados a la enfermedad inflamatoria. Los riesgos anestésicos son los riesgos que tiene cualquier procedimiento que sea con anestesia. No hay ningún riesgo especial por tener una enfermedad inflamatoria. Los riesgos endoscópicos, están los riesgos endoscópicos generales que corren para cualquier colonoscopía, como son la perforación, el sangrado y la muerte. Estos, como dijimos al principio, siempre tener en cuenta que esto es un estudio invasivo, es un estudio que tiene riesgos, si bien estos riesgos son muy bajos. ¿Ah? En estudios diagnósticos, la perforación, el sangrado y la muerte relacionada o a la endoscopía es muy bajo. El riesgo aumenta un poco siempre que se haga algo terapéutico, ¿ah? Pero siempre igual sigue siendo un riesgo bajo. Los riesgos endoscópicos en el empuje ahí aumentan, igual siguen siendo bajos, pero nosotros tenemos que tener siempre algunas cosas de tener de recaudo. ¿Ah? Este, que es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una colonoscopía en un paciente que tiene un empuje severo, es importante que si son, por ejemplo, úlceras, que son úlceras profundas, extensas, que tiene gran friabilidad, nosotros lo que le llamamos es que ya solo con la insuflación sangre o al pasaje del endoscopio sangre,
ese procedimiento, si nosotros seguimos, tratamos de seguir hasta el ciego, el riesgo de hacer una complicación aumenta. Por eso muchas veces cuando hay una actividad severa, no se continúa hacia nivel proximal, se hace un diagnóstico de la severidad de ese sector, se toman biopsias y se retira porque ahí sí el riesgo es mayor que el beneficio. Pero justamente el endoscopista es el que valora en ese momento si ese procedimiento se puede continuar. Y está contraindicado cualquier procedimiento endoscópico en el caso de que se sospeche una perforación intestinal, porque ahí justamente lo que se hace es generar una peritonitis y empeorar el cuadro previo de esa perforación. Y en el caso de la enfermedad inflamatoria, el megacolon tóxico también es una contraindicación de realizar la endoscopía, porque el riesgo de perforación del megacolon tóxico ya sin la endoscopía es elevado, y con la endoscopía agregándole aire, distendiendo ese sector, se puede producir una perforación. Acá lo que vemos un poquito, lo que es la valoración mucosa, lo que vemos en la primera imagen es la válvula ileocecal, el ciego, eso sería el final del colon, que en general en los estudios que no son por enfermedad inflamatoria, generalmente terminan ahí. Cuando es una enfermedad inflamatoria, siempre tenemos que tratar de entrar al ilion, ¿no? Para valorar si existe o no actividad a este nivel. Después nosotros lo que nos fijamos fundamentalmente, que lo ven en las otras dos imágenes, es lo que es el patrón vascular, ¿ah? Que ven que es como un enramado así de los vasos sanguíneos. Eso es lo normal. Nosotros sospechamos que hay actividad, o sea, sabemos que hay actividad cuando esos vasos normales desaparecen, primero por el edema y por el eritema, y después pueden desaparecer por actividad más severa como son las erosiones y las úlceras. Pero justamente cuando vemos un colon así es que está sin actividad a nivel de la mucosa. Diferente ahí que ya hay un grado de inflamación, ven que es diferente, que ya está una mucosa más gordita, eso es edema, y más roja con desaparición de esos vasos normales. Eso ya denota una actividad, si bien es leve, existe actividad. Acá ya vemos un grado más de actividad, que además de estar la mucosa más edematosa y más eritematosa, o sea, más roja, también ya presenta erosiones con fibrina, que es eso blanquito que ven ahí. Eso ya denota que eso es una actividad moderada de la enfermedad, y en este caso ya es una actividad severa. A lo que hablamos previamente se agrega la formación de úlceras y friabilidad, que eso es el sangrado que puede ser espontáneo o cuando nosotros pasamos con el endoscopio. Acá vemos otros casos de actividad y ven lo que es la mucosa congestiva, las úlceras, las erosiones, y después también lo que puede ser la formación de pseudopólipos, que eso quiere decir que hubo actividad pasada en ese sector del colon. Acá lo que nosotros utilizamos que para la colitis ulcerosa es el score de Mayo, que para lo que nos sirve es para valorar la severidad de la inflamación. El 0 es el normal, lo que es una mucosa sin actividad, y lo que vemos justamente es ese pattern vascular conservado, sin edema, sin eritema, sin erosiones y sin úlceras. En el Mayo 1 lo que vemos es el eritema y el edema con la disminución de ese patrón vascular. En el 2 es cuando ya hay una actividad moderada y al eritema y al edema se agregan las erosiones o la friabilidad al paso del endoscopio. El grado 3 es cuando a lo anterior se le agrega la aparición de úlceras o de sangrado espontáneo solamente con la insuflación. Acá vemos un poquito cómo se ve en el caso de la enfermedad de Crohn, que a diferencia de la colitis ulcerosa, ya saben que puede ser una enfermedad parcheada, o sea que no es una enfermedad continua. Generalmente lo más frecuente es la aparición de lo que son úlceras, pero que tiene una disposición que hacen como un patrón en empedrado, y que también puede haber formación de pseudopólipos, de puentes mucosos, estenosis, fístulas, a diferencia de lo que es la colitis ulcerosa. Ahí vemos lo que son los pseudopólipos, y acá vemos lo que es
posterior a un empuje inflamatorio, cómo quedan esos puentes mucosos, que es tejido cicatrizal propio de la inflamación. Acá vemos otros casos de úlceras en enfermedad de Crohn. Esa última ahí es a nivel del ilion. Y bueno, y lo otro que nos sirve la endoscopía, justamente lo que hablamos al principio, es, aparte de para hacer diagnóstico, para ver el grado de actividad, para dar las tensiones, también para descartar diagnósticos diferenciales. Principalmente diagnósticos que pueden ser prevalentes en nuestro medio o que pueden estar como aumentado en el riesgo de la enfermedad inflamatoria, sobre todo con algunos fármacos como son los inmunomoduladores, ¿ah? Que pueden estar más predisponentes a algunas infecciones. Una de las principales es la tuberculosis. Entonces, justamente nos sirve también para ver otras enfermedades infecciosas como Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Entomeba, que son todas, son diferentes patógenos que pueden simular una enfermedad inflamatoria intestinal y verse como una colitis. Si bien tienen algunas características propias, siempre hay que descartarlas mediante estudio de la materia fecal y mediante la toma de biopsias. Otras cosas que, diferente a la infección, que también pueden simular una enfermedad inflamatoria son las vasculitis, como la enfermedad de Behçet o la isquemia, los AINES, ¿tá? O sea, los analgésicos no esteroideos, como la aspirina, el Perifar, la novemina, todos esos fármacos pueden generar úlceras y erosiones a nivel de todo el tracto digestivo, pero en este caso que estamos hablando de delgado y de colon, pueden presentar úlceras y erosiones a este nivel, que hay veces que hay que hacer el diagnóstico diferencial con estos fármacos y por eso es fundamental despistarlos en el interrogatorio cuando hacemos la endoscopía y el clínico cuando recibe el informe y previamente, ¿no? Acá vemos algunas imágenes que, como ven, en este caso es una tuberculosis. La tuberculosis principalmente afecta a lo que es el ciego y el ilion. En eso se parece más a lo que es una enfermedad de Crohn. Generalmente son úlceras. La diferencia de las de Crohn, generalmente son úlceras que son transversales y no longitudinales. Generalmente hay una deformación con una apertura de la válvula iliocecal que queda como fibrosa. Son todas cosas que como endoscopistas nos hacen sospechar una u otra patología, pero siempre hay que hacer estudios complementarios, como es la toma de biopsia y después estudios de imagen, puede ser también reacciones a nivel para clínica de sangre, todas cosas complementarias para llegar a un diagnóstico diferencial de enfermedad inflamatoria. Ahí ven lo que son esas úlceras transversales, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que son úlceras longitudinales, como vemos ahí. Después otras infecciones más raras, como la enfermedad histolítica, el Clostridium difficile, que ha aumentado muchísimo en los últimos años, sobre todo en pacientes internados y por el uso de antibióticos, que no simulan una colitis, una enfermedad inflamatoria generalmente a nivel endoscópico cuando es así, cuando es con la formación de pseudomembranas, pero hay veces que esas pseudomembranas no existen y puede ser muy parecida a la enfermedad inflamatoria y clínicamente también muy parecida a la enfermedad inflamatoria, por eso siempre hay que tenerla en mente. Acá vemos las vasculitis, lo que decíamos la enfermedad de Behçet, que también puede producir úlceras a nivel del colon. Y ahora, cortito nada más para el del tratamiento endoscópico, acá lo que vemos es una estenosis, o sea, una disminución del calibre de la luz del colon y en ese caso el tratamiento que se puede hacer endoscópico justamente para tratar de volver a llegar a un diámetro en el cual el paciente no presente síntomas y pueda no sentir dolor ni episodios de constipación, diarrea o un síndrome suboclusivo. Lo que se hace es una dilatación de la luz a través de un balón que lo que hace es inyectar, inflarse con aire perdón, con líquido
que en este caso es contraste, entonces lo que se hace es romper esa estenosis y aumentar el diámetro de la luz colónica. Después lo que decíamos, ver la respuesta al tratamiento en general. Acá vemos en un caso de respuesta al tratamiento de biológicos en las diferentes valoraciones endoscópicas. Y después lo otro fundamental es la vigilancia del cáncer colorectal. La vigilancia del cáncer colorectal es una endoscopía que es totalmente aparte. Uno, porque una de las cosas que se requieren, hay requisitos para poder hacer una endoscopía de calidad y segura. Una es que no tiene que haber inflamación, o sea, lo que hablamos de los scores de actividad tiene que estar en cero para poder hacer una endoscopía para la vigilancia del cáncer colorectal. Entonces, ya si hay actividad endoscópica, no podemos hacer esa vigilancia porque uno, podemos no ver las lesiones y a su vez, cuando tomamos las biopsias o sacamos el sector que nosotros pensamos que puede corresponder a una lesión neoplásica, puede sobreestimar esa inflamación y no saber si realmente es propia, esa alteración es propia de la enfermedad o hay algo neoplásico ahí. Entonces, ese es uno de los requisitos. El otro, que tiene que haber una buena preparación colónica para poder ver bien. Y tercero, que cualquier tipo de cromondoscopía, que es lo que se necesita para hacer una buena evaluación, sea a través de colorantes que se inyectan por el canal de trabajo y tiñen la mucosa, o a través de la cromondoscopía electrónica, cualquier resto de materia interfiere muchísimo en la visualización. Entonces es fundamental que esté limpio. Y el tercer requisito es el tiempo, porque hacer, por decirles algo, si la colonoscopía completa para valorar un empuje lleva 20 minutos, esto lleva 40 minutos, porque hay que entrar, hay que ver sector por sector minuciosamente, tiñendo, se hace de forma electrónica o vital, y a su vez, obviamente, en el caso que nosotros vemos alguna alteración, resecar o tomar biopsia. Entonces es un procedimiento que lleva más tiempo y que necesita todos esos requisitos para que decir esto es un control de vigilancia correcto. Acá lo que vemos son las lesiones que se pueden ver en la mucosa, ¿verdad? Que este tipo de lesiones sabemos de que se pueden asociar justamente a displasia, entonces tienen indicación de tratamiento endoscópico. Ahí ven con las diferentes tensiones, están de las tensiones vitales, que es principalmente el índigo carmín, y las tensiones electrónicas, que son el FAIS, el NBI. Después del procesamiento y la limpieza de los equipos, ¿qué es lo que se hace? Porque también eso es no solo una duda en la enfermedad inflamatoria, sino de todos los pacientes, es que inmediatamente después del procedimiento se limpia externamente la caña introductora con una gasa compresa con alcohol, después se aspira jabón por el canal del trabajo, jabón enzimático y agua, que es un jabón especial que justamente lo que hace es desinfectar todos los patógenos. Y después se va al área de procesamiento de lavado externo e interno, que se sumerge el endoscopio con el jabón enzimático. Después se hace un enjuague externo e interno con agua. Se hace secado con compresa de gas comprimido, y después de eso se pasa a un líquido que es especial, que es el glutaraldehído, que es como algo súper desinfectante y ácido, que se deja durante 15 minutos ahí, y se hace tanto lavado externo como interno, que eso asegura la desinfección de todo el endoscopio. Después se repite vuelta de la parte de lo que es el, el enjuague, porque es fundamental que tampoco quede SIDEX, porque si queda algo de SIDEX en el colonoscopio y lo introducimos en el colon, puede generar inflamación. Después otras alternativas u otros estudios complementarios a lo que es la colonoscopía, sobre todo en la enfermedad de Crohn, es lo que es la videogastroscopía, la enteroscopía y la biocápsula endoscópica. Ahí vemos lo que es la biocápsula endoscópica, que básicamente es una cápsula con una cámara que se ingiere
se utiliza, existe la cápsula endoscópica de colon y la de intestino delgado. La que se utiliza más frecuentemente es la de intestino delgado porque el acceso al estudio directo del intestino delgado es muy complejo por su extensión y el tiempo que lleva de explorar. Entonces la cápsula endoscópica es un estudio que no es invasivo porque lo único que se traga y después de entre 8 y 10 horas recorre todo el intestino delgado sacando, filmando toda la mucosa del delgado, y en el caso de que se requiera algún tratamiento, alguna toma de biopsia, ahí sí hay que acceder a lo que es la enteroscopía, que es un endoscopio especial para el estudio del intestino delgado. Que bien. Y lo último que les quería hablar es de la toma de muestra de biopsia, que también muchas veces queda miedo si da dolor, no da dolor. La toma de biopsia no da dolor, la muestra es superficial, justamente de las capas que tiene el intestino. Está la mucosa, la submucosa, la muscular y después la serosa. Entonces, esta biopsia solamente saca lo que es la mucosa, ¿ah? O sea, el riesgo de perforación, a menos que haya una inflamación muy severa y uno tome una biopsia a nivel de la base de una úlcera, el riesgo de perforación es casi cero, no duele, nada tampoco. Y lo único que puede presentar, sobre todo cuando nosotros hacemos una recto, por ejemplo, sin anestesia, al tomar la biopsia, es que haya un sangrado leve posterior, pero es totalmente autolimitado. Sí es bueno avisarle al paciente de que si presenta sangrado posterior a esto, no se asuste, que es normal de que por unas horas tenga un leve sangrado por las biopsias. Y bueno, creo que por ahí terminamos. Bueno, yo tengo ya preguntas en el chat, pero de todas maneras quería ir viendo algunos puntos, porque cuando yo te hablaba de las ostomías, en realidad los pacientes con enfermedad inflamatoria, la mayoría de ellos lo que tienen es una iliostomía. Ujú. De manera que en realidad cuando vas a hacer la preparación, no es para ver un colon que no tienen, sino que es para ver un pouch, si tienen un pouch y si se va a evaluar, por ejemplo, antes de una reconstrucción, ¿no? O por alguna otra razón, o es una enfermedad de Crohn que tiene una ileostomía y querés ver cómo está el sector, distintas cuestiones. Pero en general estamos hablando de una ileostomía. Entonces, en ese caso, la preparación no es para limpiar un colon que no existe, sino que lo que nosotros tomemos va a ir toda a la bolsa de ileostomía. Entonces, en Ujú. ese caso, la preparación es otra. ¿Sí? Ese es un tema. Y la otra cuestión es que el paciente que está con una enfermedad inflamatoria intestinal, en general, porque después todo es, cada uno es distinto, pero cuando está en actividad, tiene diarrea. De manera que tampoco es un paciente que sea tan difícil de preparar como es el paciente que se va a hacer una colonoscopía por un screening de cáncer de colon y no tiene nada. Entonces, un poquito a ver si nos puedes aclarar esas diferencias. Ya nos dijiste que eso es totalmente de acuerdo. Un paciente que está en una actividad, no vamos a, si es una actividad severa, ¿no? No pedimos un estudio completo del intestino, simplemente es confirmar la actividad, sacar una biopsia para ver los diferenciales y listo. Si está en actividad, ni siquiera precisa preparación, porque como dijiste, la propia actividad limpia el colon. Pero bueno, en el caso de del paciente con iliostomía, que a veces son pocos pacientes, pero bueno, existen, no vamos a hacer la preparación de una colonoscopía. No. No, ahí justamente depende si es la ileostomía solamente sería en el caso de que fuese una enfermedad crónica, que haya una actividad a nivel de ilion distal o que tenga algo que no debería tampoco tenerla, justamente. Y después, si es el recto lo que permanece, hay que hacer la preparación a través de enemas. Y en el caso de que sea un pouch, también tiene que ser a través de enemas. Y ahí mi sugerencia es que no hagan enemol.
porque el enemol, igual que el picosulfato, les puede dar lesiones aftoides y después es Exacto. para complicar, si es, entonces simplemente enemitas con agua, puede ser hasta con una perita de Sí, goma y se lavan varias veces y no necesitan hacerse enemol, porque después es no, una complicación para poder hacer los diagnósticos. Hay otras preguntas, pero bueno, algunas son más, a ver, espera, porque voy a subir un poquito. Claro, no hay cartillas especiales, porque los pacientes, en general las cartillas son generales, las cartillas de preparación. O sí, vas a sacar una hora, te van a dar la preparación para todo el mundo. No hay exacto. diferenciales, digamos. No, no. O sea, que eso lo tiene que, el médico que va a pedir, el que conoce al paciente, bueno, mira, en tu caso no precisas tal preparación, haz esta otra, porque te van a dar esto, pero esto es para todo el mundo y esto, y tu caso es otro. Es así. Exacto, sí. Bien. Cuando el paciente se hace una endoscopía, una colonoscopía, en general hablando, ¿verdad? Puede haber cierta molestia después. Sí, eso lleva, depende de muchas cosas. Una, la principal es la complejidad que tenga el procedimiento para la intubación secal, a veces que lleva mucho tiempo, se está dando mucho aire. Y lo otro fundamental es también de con qué insuflación se hace. Hoy por hoy existen dos tipos de insuflación, una es con aire y otra es con CO2. Los pacientes en donde tenemos con CO2 es mucho mejor el post procedimiento porque se difunde mucho más rápido que el aire. Entonces, los pacientes que en la mayoría de los lugares es con aire, ese disconfort puede existir. Lo ¿Cuánto importante, tiempo dura más o menos para tener una idea qué es lo esperable y qué es lo que no es esperable y deberían consultar? bien, en realidad la mayoría de las veces la distensión y el malestar se produce inmediatamente cuando uno va a hacer la evolución. Generalmente se dice, me duele, estoy hinchado. Ahí hay dos formas. Generalmente es lo que se puede hacer es, se puede tomar simeticona o la sonda rectal o las dos. ¿Ah? La sonda rectal es automático, generalmente lo que es un atrapamiento de aire y solamente con poner la sonda se libera y se cambia de posición para expulsar todo el aire. Es raro que si no se presenta en ese momento disconfort y tensión, se produzca en la casa. ¿Ah? Siempre cuando hay que tener más alarma es cuando se hizo un procedimiento terapéutico o cuando había una actividad importante del colon. Porque ya dijimos que las complicaciones asociadas a un procedimiento diagnóstico son menores. Sí puede haber o es más probable cuando hay una terapéutica. Lo otro fundamental también es que también pasa muchas veces es que se sienten distendidos y la dieta que siguen enseguida después salen de ahí, no digo los pacientes con enfermedad inflamatoria, todos los pacientes que vienen con un hambre tremenda, que se entiende porque venís a hacer un ayuno, venís a hacer una dieta muy restrictiva y salen y se comen un combo McDonald's, se toman 6 litros de coca, todo eso es aire también y que va a causar distensión. Entonces, lo importante también es que posterior al procedimiento se vaya haciendo una introducción paulatina en la dieta y tratar en ese día de evitar sobre todo lo que son las bebidas gasificadas y las harinas, que todo eso puede producir distensión. Entonces, cuando se hacen esas, entre comillas, transgresiones dietéticas, es muy difícil también si es por el procedimiento o si es por la conducta que se toma posterior. Y siempre lo que puede ayudar, aparte de hacer esa parte dietética, es la simeticona ayuda mucho también cuando uno se siente distendido, cuando aparece esa distensión en el domicilio. Y las cosas que tienen que llamar o que tienen que prestar principal atención es cuando es un dolor que es fijo, ¿ah? Que no es un dolor difuso, no es como un cólico, y que no calma con la expulsión de gases, de que no se puede expulsar gases, que es fijo, de que duele con los cambios de posición o ni siquiera uno se puede incorporar, todas esas cosas sí hay que consultar porque eso puede ser elementos de irritación peritoneal, eso quiere decir o que puede haber lo que es una perforación, ¿ah? Entonces, en ese caso, ante cualquiera de esos signos de que sea un dolor fijo, intenso, que duele con los cambios de posición,
que no se puede expulsar gases o no calma con la expulsión de gases, son todas cosas de alarma para consultar. En el caso, pregunta, en el caso de que haya una perforación, ¿se dan cuenta si hay una perforación? Si estamos, si estás haciendo el Claro, sí, procedimiento, sí, 100% seguro. Si esto aparece después, existe lo que es la perforación intraprocedimiento, que generalmente se asocia a algo terapéutico. Por ejemplo, sacamos un pólipo, después de sacar un pólipo hay una perforación. En ese caso, nosotros podemos actuar en ese momento y solucionarlo, ¿ah? O en el caso de que no podemos solucionarlo, ahí ya se contacta con cirugía y ahí ya el paciente ya queda hospitalizado y ya queda para esa resolución. Cuando está lo que es una perforación en diferido, ahí no lo podemos saber, justamente por eso damos esos síntomas o signos de alarma para que se consulte, porque ahí la única forma de evidenciar si hay una perforación o no es mediante estudios de imagen. Ahí lo que se hace principalmente es una tomografía para ver si existe aire a nivel del peritoneo, que eso traduce de que esa víscera hueca que es el colon está perforada y pasó aire de la luz hacia el peritoneo. Eso es la única forma de saberlo en ese caso, en que sea una perforación diferida. hay otra pregunta y es que es cierto, cuando todos los estudios que se van a hacer le van a dar un consentimiento. Sí, Ese consentimiento en general explica todo esto, ¿no? Cómo es el estudio, ¿no? Cuáles son las complicaciones que pueden haber, ¿verdad? sí. ¿Qué es lo que implica el consentimiento? ¿Cómo que lo que implica? Claro, del punto de vista, porque digo, del punto de vista legal, es que te estás entregando así, haga lo que quiera, o qué es lo que significa el consentimiento informado. Digo para explicárselo a ellos, ¿no? El consentimiento informado lo que dice es cuáles son los objetivos del estudio, o sea, para qué se hace este estudio, cuáles son los riesgos de y cuáles son los riesgos de este estudio. El consentimiento no es que uno se entrega, sino es dar, o sea, que el paciente sea consciente justamente de lo que se va a hacer y de que sabe que asume ese riesgo buscando el beneficio, lo que decíamos un poco, el riesgo-beneficio. Estos estudios, como son invasivos, siempre tienen un riesgo y el paciente tiene que saberlo y también tiene que saberlo cuando es diferente, cuando es diagnóstico que terapéutico y cuando son diferentes estudios. No es lo mismo hacer, por ejemplo, una gastroscopía diagnóstica que hacer una colonoscopía con una resección de un pólipo de 4 centímetros. O sea, los riesgos son diferentes y eso lo tiene que saber el paciente y lo que en el caso de que haya esa complicación, cuáles son los pasos a seguir. O sea, por ejemplo, en el caso de que se saque un pólipo y haya una perforación, como dijimos, el paso principal es tratar de solucionarlo nosotros por endoscopía y si no se puede solucionar por endoscopía, a cirugía. Y que el paciente no pase eso y que se despierte y que de repente esté en bloque quirúrgico y no sabía nada de lo que se estaba sometiendo. Es información y dar constancia de que esa información la tiene y la entendió y la acepta. Eso es el consentimiento. ¿Quedó claro? Digo, ¿tienen más preguntas? Yo, la otra cuestión es que me anoté para mí, es cuando hablaste de la cápsula, porque parece muy lindo y muy bonito, pero en realidad en la enfermedad de Crohn hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de Bien. cápsula, En porque la, justamente la enfermedad de Crohn, como tiene la posibilidad de tener zonas donde haya una disminución de la luz, lo que llamamos estenosis, la cápsula puede quedar retenida en esa estenosis. Entonces, no es para todo el mundo una cápsula. En general, en los pacientes que pedimos una cápsula es en los que tenemos dudas diagnósticas. Cuando no tenemos claro, cuando ya se hicieron todos los estudios, hizo la endoscopía alta, la endoscopía baja, la resonancia, la enteroresonancia, y seguimos pensando que puede haber algo y todavía no lo detectamos, esa es la mayor indicación de una cápsula, o hay una anemia, o hay algo. Pedir una cápsula cuando ya tiene un diagnóstico es más raro, digo, sí, ¿no? igual, No es lo más
común. No, para nada. Igual siempre saber que en el caso de que se indique la cápsula, hay también, o sea, algunas cosas que se puede hacer para disminuir ese riesgo de atrapamiento de la cápsula, que es la patency, que es justamente una cápsula que es biodegradable y que eso lo que va a, en el caso de que quede trancada, se disuelve y no causa una oclusión del intestino. Entonces eso sirve para paso previo a si es necesaria la cápsula hacerla. Y lo otro que ayuda mucho es la enteroresonancia también para, como complementario para saber si se puede llegar a plantear la cápsula endoscópica. Digo, para tener... Para los que no están tan al tanto, es decir, una cápsula pap stencil, no piensen que esa cápsula va a tener ninguna información. Exacto, No es la verdadera cápsula, esa no va a sacar fotos, es simplemente ver que la futura cápsula que van a dar, que es la que sí va a hacer el estudio, puede hacerse. Es decir, exacto. que es un paso previo a hacer el estudio con cápsula. Pero me había quedado algo más, pero bueno, no me Beatriz, acuerdo ahora. perdón, Si alguien tiene una Beatriz, pregunta mientras ¿viste mis tanto. preguntas? Sí, sí, dale, Beatriz, Lidia. ¿viste mis preguntas? No, 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 espera que miro. No, no, por eso digo pregunten. No, no vi, pero decilas, decilas. Bueno, lo digo, tú ya lo sabés, pero para él. Yo tengo 30 centímetros de colon nada más por una intervención que me hice. Quería saber si puedo prepararme solo con enemas. Y si es así, ¿cuántos, cuándo y qué cantidad de líquido? O sea, es una anastomosis entre ilion y sigmoides. Es Sí, colon sí, es entre derecho, ilion y recto. sigmoide. Ah, Colon, sí. lo que tengo es colon derecho y baja el recto. Colon derecho y baja recto. Claro, es decir, me falta todo el colon izquierdo y prácticamente todo el transverso. Y ahí hay una anastomosis con el recto. Es decir, es recto, un pedacito de ascendente sería y Y ciego. ciego. Son 30 centímetros. En todo lo que me he hecho a partir de la margen anal son 30 centímetros. Claro, ahí una de las cosas que cambia es la anatomía, o sea, el enema lo que hace es justamente, sí, más de 30 40 centímetros no es efectivo, pero también es en una línea recta. ¿Ah? Esa anastomosis, yo no sé cómo es, pero generalmente esa anastomosis no son términos terminales, eso quiere decir que no. No, no, no es recta, no. Entonces es término lateral, entonces quiere decir que una parte está de costado y otra parte está recto. Esta parte Sí, que es vertical no va a sí, llegar encima. ¿Se está. entiende? Y Entonces, la cantidad de picoprepo, de lo que sea, tiene que ser la misma cantidad que si tuviera todo el colon. si la motilidad se mantiene, no, tendría que ser menos. ¿Ah? Pero hay veces que justamente la motilidad en el sector anastomótico cambia y puede requerir lo mismo que si tuvieses todo el colon. A mí me ha Está. pasado increíblemente que hay veces que son resecciones de casi todo el colon y quedan mal preparados. Es una ilio-rectoanastomosis o porque a igual todo el contenido del delgado, si no barre, queda todo ahí y es como una pasta verde y bilis y no se ve nada. Entonces hay Porque veces que la no, endoscopista, perdón, la endoscopista última que me hizo me dijo que la válvula ileocecal no está competente y entonces hay un goteo continuo, o sea que limpio, limpio va a ser muy difícil. claro. Eso es lo que digo, que a veces que del delgado no es materia formada, pero es esa materia verdosa, espesa, que hay veces que es hasta es menos probable a veces que queden bien preparados. Está. Y otra pregunta es si el picoprep tú dijiste que la insuficiencia renal no se aconsejaba, pero en la hipertensión arterial, ¿está contraindicado? No, No, no. está, porque es más amigable que el Valex.
Sí, pero es importante eso que les decía, que es de tomar mucho líquido libre igual. O sea, agua libre. Sí, 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 Se pero toma el podés sobrecito tomar. con los 250 de agua, va a quedar más preparada. Una cosa importante, Lidia, es el tiempo entre que terminan la preparación y se hacen el estudio. Porque si También. se demoran muchas horas, naturalmente va a pasar el contenido que está en el delgado, va a pasar al colon. Exacto. Claro. Por Entonces, eso terminarlo 4 a 6 horas la segunda toma es lo ideal. Pero como yo le decía también a veces que la traba de la anestesia no es No, poco no, yo frecuente. me lo hago sin anestesia. Ah, bueno, entonces hasta lo podés hacer 3, 4 horas antes y la última toma, y ahí es mucho más probable que quedes bien preparada. Está, bárbaro, gracias. No, por nada. Yo en realidad quería comentar algo. Capaz que estaría bueno que los endoscopistas, no sé, le hablen de esto a los médicos, porque hoy pasa que vas a hacerte una endoscopía y aunque estés en una policlínica que supuestamente se dedica a inflamatoria, te dicen ni idea, prepárate con lo que haya, con lo que tengas, con lo que te dan, y no te guían. Entonces tenés al hipertenso que no sabe qué tomar, al que tiene Crohn con diarrea que no sabe qué hacer. Entonces estás como o te dicen, bueno, sí, toma pico prepo, toma tal cosa. Y después ves en los grupos que a todos les dicen cosas diferentes. Entonces, capaz que estaría bueno como alguna cartilla o algo medio fijo. Yo entiendo que es personal, después la preparación de cada uno, pero capaz que desde, no sé, desde los endoscopistas hagan hincapié a los gastro o a las en policlínicas realidad, de que hagan no sé, un poquito de voluntad. Yo entiendo que es uno el que va a poner el cuerpo y se siente mal y es un procedimiento bastante feo la endoscopía porque por más que te la hagan con anestesia, te sentís mal antes, te sentís un poco mal después, y cuanto mejor preparado estés, mejor para no pasar al santo cohete por un procedimiento que después o no pueden ver o hay que repetirlo, o las cosas salen mal, que estaría bueno que eso, que en las policlínicas digan, bueno, no sé, Florencia tiene tal cosa, la preparación es esta, la otra, Livia tiene tal otra, la preparación va a ser distinta a la de Florencia porque yo no tengo lo mismo que ella o no estamos en la misma situación. Que no sea ese tuntún de, bueno, vaya y prepárate con lo que tengas o con lo que puedas o con lo que te den en mostrador. No sé, capaz que desde el lado de los endoscopistas estaría bueno que les digan en los gastos con si me qué... permiten, a mí me parece que ahí, no sé dónde está, se me fue de la pantalla, ¿dónde está Adrián? Bueno, anda por Ah, ahí. sí, yo creo que se fue, a ver. ¿Eh? ¿Está? No lo veo. No, Parece- Pará porque a mí se me fue todo en Porque realidad. se le fue se salió del compartir, me parece, y ahí me desapareció. Pero a mí me parece que está No, importante que ustedes entiendan cómo son los mecanismos. Cuando se pide una endoscopía, porque hay dos tipos digamos, variaciones en la preparación. Uno es por lo anatómico, por la enfermedad, y otra es por las comorbilidades. Son dos cosas distintas. Para las comorbilidades, ustedes tienen una evaluación con el anestesista, siempre. Por lo menos en muchas instituciones las tienen. Y ahí el anestesista, la preparación no se les da hasta que no los ve el anestesista. Ustedes recuerden bien. Ustedes ahí van al me volvió. A ver. anestesista, ahí entró. Pero la secuencia es así, salen con la orden y le dan hora con el anestesista. Y la preparación no se les da hasta que lo ve el anestesista. Porque el anestesista va a ver cuáles son las comorbilidades que pueden incidir para dar una u otra preparación. Entonces hay dos cosas que inciden en la preparación. Una es la enfermedad y la anatomía. Tengo o no tengo colon, tengo un pedacito más grande o más chico de colon, tengo una ileostomía, no tengo nada de colon. Variación anatómica, la enfermedad está en actividad, está en una actividad importante, está en una actividad leve, estoy haciendo una endoscopía por un screening, ¿no? Estoy haciendo una endoscopía para ver si el tratamiento fue efectivo, es decir, ¿para qué estoy pidiéndola? Y la otra es cuáles son las comorbilidades. Por eso ustedes no se van de la visita cuando se les pide la endoscopía con la indicación. La indicación de la preparación la tienen después que lo ve el anestesista. Cuando el anestesista, me estás escuchando, se me va de vuelta. ¿Dónde está Adrián? No, Bueno, estoy acá.
Me quedé sin batería en la computadora y estoy con el celular. Vos por las dudas andás escuchando a ver si bien haciendo la secuencia. Recién después que lo ve el anestesista, entonces dice, no, puede hacer preparación con Varex, puede hacer preparación con que tenga picosulfato o no. Y ahí recién el administrativo le va a dar, porque no se lo da ni el endoscopista, ni se la da el administrativo, le va a decir, bueno, es una preparación para una persona que tiene comorbilidades y entonces le dará el Varex, o es una preparación para alguien que no tiene comorbilidades y entonces le da la preparación clásica. Esas son las dos, y se llevan una hoja en todos los lugares que yo conozco, se llevan una hoja con la preparación y se llevan además el consentimiento. Todo eso se lo llevan después de la visita al anestesista, que generalmente es cuando le dan todo eso. Entonces ahí es cuando leen, ¿verdad? El consentimiento, donde dice cómo se hace el estudio, qué es, ¿no? ¿Qué significa, las complicaciones? Y se llevan la preparación. El punto de si necesitan más o menos, eso sí, lo tienen que hablar con el médico que pide la endoscopía, porque el administrativo o el anestesista por ahí no saben cuál es la situación anatómica o de actividad específica de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y se van a ir con la preparación basado en comorbilidades. ¿Se entiende lo que son comorbilidades? Es decir, si tenés insuficiencia renal, si tenés insuficiencia cardíaca, si tenés una hepatopatía, si estás con esas cuestiones es lo que hace variar el que, digamos, salgas del anestesista con la preparación, con o sin comorbilidad, pero no con la diferencia de si tenés enfermedad inflamatoria o no. ¿Me explico? Sí, Lo mismo, perdón que entro y salgo, pero... y lo mismo si tenés colon o no tenés colon. No Claro, es, pero esa es la hoja que te dan ahí en el mostrador. Yo de lo que le esa decía a hoja él. te la dan en el mostrador después que te ve el anestesista. Claro, pero que, pues, tendría que en realidad el que te manda la endoscopía, o sea, tu médico, porque te la manda generalmente alguien que te trata, saber eso de las preparaciones. Mirá, vos tenés que prepararte con tal cosa y tal otra, y ya decirte la hoja que te dé el anestesista, no, pues supone que ese médico es el que sabe si sos Eso hipertenso. en general se hace. Sí, no sé, no, por lo menos en mi caso, no. Te Es dicen, que bueno, ¿sos lo que pasa, endoscopía? lo Ni que pasa idea. cuando Vos te decís, lo manda bueno, el gastroenterólogo, es lo mismo porque somos lo mismo, gastroenterólogo y endoscopista, nos dedicamos a diferentes cosas, pero en realidad la formación que tenemos es la misma. O sea, el mismo que lo que te estoy diciendo yo, lo saben los gastroenterólogos, cuáles son los tipos, porque mismo para el tratamiento de las constipaciones, ya saben también cómo actúan los laxantes, cómo se dan, y mandan colonoscopías no solamente a los pacientes con enfermedad inflamatoria, sino para todo. Entonces, saben cuáles son las preparaciones, saben cuál es recomendada para cada tipo de patología, cómo se da, y en el caso de que no se tolere, cómo habría que optimizarla. La mayoría de las veces la terminamos optimizando nosotros los endoscopistas, pero para ahorrarles un paso de otra consulta, pero en general el mismo clínico sabe lo mismo que el endoscopista, eso. No es que nosotros seamos, wow, súper fenómenos en esto, no es tan así. No, y lo otro es que es importante, porque digo, cuando les quedan dudas, si tenés duda, antes de empezar una preparación, volver a consultar, porque generalmente hay un tiempo. No es que, salvo que sea una urgencia, pero en general tenés semanas como para decir, bueno, ahí no tengo dudas, será así, no será así. Volver a consultar y decir, a ver, yo tengo que hacer esto así, tal cual o no, porque me parece que tienen tiempo suficiente entre que se pide el estudio y se va a hacer el estudio como para ver la preparación y si quedan dudas, volver a preguntar y no quedarse con esa idea de que no sé si es esto lo que tengo que hacer o no.
está bueno, ¿no? Que cuando vayan a hacer la preparación, porque son estudios que no se pueden estar haciendo todos los días. Entonces decir, bueno, lo voy a hacer bien. Y si me quedan dudas, bueno, voy y pregunto. Me quedó esta duda. ¿Será así? Digo, a mí me llegan de todos lados los mensajes por WhatsApp y me dieron así, no, me lo tomo así, lo tomo de la otra manera, lo puedo cambiar, ¿no? O sea, sacarse las dudas, porque hay que ir con la tranquilidad de que uno hizo todo lo mejor posible y que se va a ir una vez y no 2 o 3 veces. No es para estar haciendo un estudio de esto que, como él dijo, tienen sus riesgos, repitiéndolo porque estén mal preparados. Entonces, la preparación, por eso insistía tanto en lo de la preparación, es una cosa importante, porque si no, se perdió ¿cómo te voy a decir? Se perdió en el sentido de que hay que volver a hacerlo y hay que volver a pasar por todo esto otra vez. Entonces, más vale si me quedo duda, si no estoy seguro, si me parece que no sé, volver, ¿no? Y contactarse, tengo esta duda, me parece que, y volver a preguntar. Y no está mal, es todo lo contrario, está bien que pregunten. Porque además las cartillas diferenciales en general, la diferencia la van a hacer por las comorbilidades, pero no por patología. En ningún lugar se hacen por patología. ¿Me explico? Digo, no sé, Adrián, si vos en algún lugar viste que hubieran preparaciones por patología. No, no. Generalmente, y ni siquiera, más te digo, ni siquiera de optimización, que es lo más frecuente, tampoco. No hay una pauta de optimización, por ejemplo, si falló Alvarex, ¿qué hacer? Porque obviamente el fundamental que lo haga es el clínico después de la evaluación, lo que decía, si fue porque lo vomitó, si fue porque no lo pudo tomar del asco que tenía, o si lo tomó todo y no le hizo efecto. Entonces, después la optimización no hay, bueno, si fue esto hacer esto, si fue esto hacer esto, no existe tampoco cómo optimizar, si dar más líquidos, si dar más preparación, si empezar 6 días antes con bisacodilo. Después cada uno tiene su Cuando vos decís no hay pauta. pautas, te estás refiriendo a que no haya pautas, por ejemplo, en ninguna sociedad científica. No, eso, o sea, eso es recomendaciones, pero a nivel mutual de ninguna hay una recomendación de frente a una mala preparación que hacer. Eso no. ¿Y cómo se puede optimizar? Obviamente, en la dieta, en empezar, por ejemplo, con estimulantes o con osmóticos antes, sea los Pilax, sea el Polilax, sea Claro, pero eso es Bisacodilo. artesanal y lo hace el médico caso a Exacto, caso. claro. Sí, Pero si no hay, lo que yo digo, si no hay en eso que es el mayor volumen, menos en cada patología en particular, menos. Claro, y depende también, pienso yo, de la voluntad del médico, porque por ejemplo, a nosotros, con Beatriz antes nos pasaba siempre que, bueno, vos usá tal cosa, vos tal otra, ¿no? Pero está, no es la realidad de hoy en la mayoría de los lugares, es tipo, bueno, usen lo que sea y suerte en pila. Queda como pero, más, no hay como una pauta, queda pero como más librado a la suerte. Eso veo en yo. re- Por eso te decía, capaz que los endoscopistas, no sé, le digan, tipo, che, póngale un poquito más de voluntad a las preparaciones, como no te digo personalizadas, pero ya que estás en la consulta, si el médico te hace la orden de colonoscopía, con ileoscopía o lo que sea, decir, no, mirá, tiene colitis, tiene Crohn, vos preparate con tal y tal cosa. Porque después la gente sale con el papelito del anestesista, va a administración y capaz que ni sabe que tiene que preguntar o que puede tomar otra cosa distinta. Y eso lo leemos nosotros pila en el grupo, que siempre se preguntan y que tomo y que no, y a mí me dieron. Es difícil a veces el paciente darse cuenta que puede consultarle al médico y que el médico de buena manera te diga, sí, vos preparate con tal cosa. Por eso Es también que está bueno aclararlo acá, que esto queda y el resto de los pacientes y pues por lo eso ven. es importante pero, la participación en estas charlas, ¿no? pero lo que yo Es creo, importante eso, de que acudan a los lugares donde se están los médicos que están como él, ¿no? Disponibles para sacarse justamente dudas, ¿no? yo creo que Porque, una de las cosas que tiene que quedar claro, de todas esas preparaciones que yo dije, sin ser el Pofocol, cualquiera de esas es buena,
para preparar a un paciente con enfermedad inflamatoria. Después, como dijimos, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, pero es difícil que un médico diga, vos no te gusta tomar mucho líquido, entonces en vez de la de 13, y a su vez también en las farmacias de cada mutualista no están disponibles polietilenglicol, el Picoprep, el Manitol y el Varex como para elegir. Generalmente tenés o el Varex y el Picoprep, o el Manitol y el Picoprep, pero no tenés toda la cartilla. Si vos después decís, bueno, yo tengo experiencia, por ejemplo, de que en esa mutualista no, pero me lo preparé con Manitol y estuve bien. Y ahí sí, capaz que el médico te dice, bueno, si vos te lo puedes comprar por fuera o sacarlo por fuera, pero generalmente también es acotado, o es uno u otro que tenés. Creo Más que de dos, generalmente las mutualistas no hay. en el CAMU solo el Varex, me parece, el Picoprep lo tenés que comprar. Por No, eso, no es pero tanto de que está, podamos ¿Cómo? recomendar así. no está, porque vos tenés la cartilla, como se dice, de preparación hecha para Varex o para Picoprep. ¿Y tiene Lo el otro CAMU? es que claro, está la cartilla con preparación con Picoprep. Lo otro es que si te cobran ticket, te cobran un ticket o te cobran dos, pero estar está. Ah, está. Sí, sí. Y está la cartilla de cómo se tiene que tomar también. Lo otro Sí, es que en cada institución hay distintos, ¿cómo te voy a decir? Marcas, porque cada uno hace sus compras y no exacto. compran todo, Claro. ¿verdad? Compran, es igual que para la hipertensión o para la diabetes, compras 2 o 3 fármacos para tratar esto. Y bueno, compras una o dos preparaciones para colon y cada una compra la que está acostumbrado a comprar, la que consigue mejor precio, la que le viene mejor. Pero hay diferencias en lo importante, lo que él dijo, hay diferencias que importen en el sentido de que con este me voy a preparar mejor que con el otro. Si son lo mismo, son lo mismo, ¿no, Adrián? Exacto. ¿Vos en qué mutualistas trabajás, por ejemplo? Hay Mutualista, muchas. mutualista Sí, evangélico, Casmu y Sumum. y en todas haces la misma preparación No, no. ¿Y no. cómo llegan preparados? El que yo, pero es subjetivo, ¿no? Pero para mí, con los que quedan mejor preparados, increíblemente es con el manitol. Que es el más viejo. Exacto. El manitol es mucho más viejo que el Vares, que el Picoprep. Exacto. Pero Y da el un poco de manitol, miedo, el Da Manitol. un poquito de, bueno, por eso fue que se hicieron los otros, ¿no? Porque como había esa cuestión de sospecha de riesgo, se prefirió ir por lo más seguro y entonces se sustituyó el manitol por el Vares, por el Picoprep. Y Pero en yo entre el Varex, realidad, y ocho entre años el que hago en el Varex y el evangélico, tanto Picoprep, el evangélico como Casmu, y jamás tuve ningún inconveniente, ¿no? O sea, son miles de colonos, ¿no? Miles de miles. Con electrobisturí, con todo, nunca hubo ningún problema. Y generalmente son los que están mejor preparados, son los pacientes justamente que hago de COSEMO, que hago del evangélico. y entre el Varex y el Picoprep, ¿has notado diferencia? Lo que pasa es que en los dos tienen limitaciones. El Varex, que es muy. Lo que más veo es que no lo llegan a tomar todo porque es mucho líquido. Entonces queda mal preparado. Y el Picoprep es porque generalmente hacen mala preparación y hacen eso, toman poco líquido, lo pasan bárbaro porque toman el Picoprep y es como tomar el Redoxon en forma líquida, pero después está todo en el intestino. Entonces, lo mismo, porque se creen que no van a tomar más agua y justamente hay que tomar agua igual porque el efecto barrido no hay otra forma que sea con agua. Pero es Entonces, agua. yo creo que el No Picoprep, tiene si el se gusto. hace bien, es otro también que queda bien, pero hay que hacerlo bien. Doctor, quería hacerle una consulta. Sí, Mira, quería que según tu experiencia, tanto nacional como fuera del país, el tema de la grabación de los estudios, ¿qué me podés sí, contar al respecto? Y recuerdo hace muchos años, yo soy socia Casmu, y sí, estando el doctor Fenoki,
él me entregó una grabación hecha, o sea, del propio equipo, ¿no? Entonces, sé que hoy día eso o no está disponible o el equipo no lo permite. Bueno, no solo para Casmus, sino según tu experiencia acá en lo que es nacional y también de tu conocimiento en lo que es fuera del país. Bueno, el registro, que es el registro de datos y de imágenes, uno es muy variable en utilidad y en disponibilidad. En utilidad, por ejemplo, tener una grabación del estudio, que es lo que muchas veces el paciente pide, no tiene sentido en lo que es importancia. Sí, es importancia en la documentación de hallazgos. Por ejemplo, si yo te hago la colonoscopía y veo que hay actividad, ver hasta dónde es, sacar una foto, pero el procedimiento de que puede durar 20 minutos o 25 minutos haciendo toda la colonoscopía, eso no tiene sentido y es una carga muy elevada en peso de información que no tiene aporte. Sí, el registro de las alteraciones o en el caso de hacer una terapéutica, de ver el pólipo, de cómo se reseca y cómo queda expuesto a esas cosas, sí. El registro fotográfico es muy difícil porque generalmente por lo menos en todas las instituciones que trabajo yo sin ser Sumum, ninguno va directo a la historia clínica. O sea, ninguno que yo saque una foto está conectada directamente a la red Wi-Fi para que quede guardado y a su vez anexado a tu informe. Por ejemplo, en el evangélico lo que tenemos es un pendrive, tenemos que sacar con captura, que es como una capturadora de fotos, de videos, sacamos, por ejemplo, lo que nosotros queremos, por ejemplo, las alteraciones, la válvula, la inflamación, el pólipo, el divertículo, lo que sea que queramos sacar, después agarramos ese pendrive, lo pasamos a la computadora y la computadora lo adosamos al estudio. Y a nivel internacional también depende mucho de los lugares, pero la mayoría de que tienen documentaciones a través del sistema este como tiene Sumum, que es un sistema a través de Wi-Fi, que lo que hace directamente es las capturas que se hacen a nivel del endoscopio van directamente a la computadora y a la base de datos de la historia clínica. Que eso insume una inversión enorme, que yo creo que sería genial y sería ideal. A mí me encantaría tenerlo todo porque yo soy muy fanático de tener todo eso porque me encanta sacar imágenes no solamente para tener el paciente, sino para que lo vea el clínico, porque a veces traducir o mostrar lo que uno ve a través de la redacción no es lo mismo que ver directamente una foto para que el colega, sea el gastroenterólogo, cirujano, tenga una idea de lo que tú estás viendo o lo que tú estás diagnosticando. Entonces, eso me parece fundamental, pero la realidad es que es una inversión muy cara que a veces lleva muchas cosas aparte de lo que es la parte de informática, el acceso a la historia. Ni siquiera en el hospital y clínicas lo hemos podido desarrollar en esto, no sé, yo hace creo de 12 años que estoy ya ahí, y es muy difícil de que se pueda implementar. Pero eso es lo ideal, sin duda. A nivel internacional, yo en los lugares que he estado, Japón, España, Alemania, en la mayoría de los lugares es así. Es a través de Wi-Fi y directo. Primero por un tema de comodidad y segundo por un tema de capacidad también, porque no se puede tener, por ejemplo, un pendrive porque al tercer o cuarto paciente se termina eso, no hay donde almacenarlo. Entonces, pero todo esto requiere de una nube, requiere de un servicio también de que tenga una seguridad importante, porque tampoco tiene que tener un acceso restringido por el tema de hackeos, etcétera. Son muchas cosas que uno no lo tiene en cuenta, pero no es tan fácil el registro fotográfico como uno piensa. Pero sí es lo ideal. Gracias. Bueno, hay una pregunta que dice, si en muchos años no hemos tenido empuje, ¿cada cuántos años se hace la fibro? Bueno, acá sería la fibro para Vigilancia. screening, claro. Y ahí va a depender de varias cosas, porque no todos los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal tienen el mismo riesgo de desarrollar cáncer.
ese riesgo está vinculado a los antecedentes familiares y a historia personal, o sea, si tienen padres, hermanos con cáncer de colon, a qué edad tuvieron ese cáncer, tienen mayor riesgo si un familiar directo tuvo un cáncer cuando tenía menos de 50 años. También importa si es una colitis ulcerosa que ocupa todo el intestino o solo ocupa el recto. Cuando solo tienen una colitis ulcerosa en el recto, el riesgo es el mismo que la población general y por lo tanto el screening es el mismo de la población general. Y distinto es el que tiene una colitis ulcerosa y, por ejemplo, tiene una colangitis esclerosante, que es una manifestación extraintestinal, que ese tiene muchísimo más riesgo y ese tiene que hacerla todos los años. Entonces, cada cuánto se hace depende del riesgo que cada persona tiene vinculado a su enfermedad, a las características de la enfermedad, a la duración de esa enfermedad. Nosotros no se empieza a hacer un estudio de screening antes de los 8 años de haber iniciado la enfermedad. Recién a partir de ahí se va a empezar a programar el screening basado en los antecedentes familiares, en las características de la enfermedad, la extensión, la duración, la severidad, y si tiene algún otro factor, como por ejemplo una colangitis esclerosante, que lo pone en un riesgo especial, y ese sí empieza el screening desde el primer año, desde el diagnóstico. Entonces, dependiendo de todas esas cosas, es que se hace una programación individual de cada cuántos años tiene que hacerse el screening. Si no tiene factores de riesgo, si tuvo una enfermedad y una enfermedad izquierda o extensa, pero que ha estado estable, a partir de los 8 años se hace una endoscopía y después puede ser a los 5 años. O sea que es muy individual, desde hacerla todos los años, desde el inicio, a el otro que se la va a hacer cada 5 años. Entonces, establecerlo, hay que, bueno, ver cada uno cuáles son los riesgos que tiene. Y después Mariana pregunta cómo hace para contactarnos con ACU. Esa es la pregunta. Nos pones tu teléfono y te ponemos en el listado. Y ahí quedás contactada con ACU y vas a recibir la información de cuando tenemos Hola, charlas. buenas noches. Hola Mariana. ¿Qué tal? Yo en realidad hace 5 meses fui diagnosticada con colitis y Bien. tengo dos conocidos, dos amigos que son pacientes tuyos. Yo soy de Sumum, así que entiendo lo que dice Adrián con lo de las fotos, tengo miles de fotos. Nada, estoy tratando de entender un poco por varios lados la enfermedad y veo que ellos dos que son de Casmu, que son pacientes tuyos, tienen muchísima más información de la que tengo yo. Por eso quería contactarme con ustedes, a ver si puedo, no sé, de alguna manera acceder al grupo, no sé cómo funciona. Por eso no lo pregunté por ahí para no cortar con el tema, digamos. ¿Cómo recibiste la información de esta actividad? Por una paciente tuya. Entonces ponenos el teléfono, te Ella agregamos ella creo que ya se los pasó, pero no sé, ¿para qué? No sé, se perdió por ahí. Catalina Páez. Catalina. Bueno, Sí. pero tú recibiste en tu teléfono la No, invitación. no, 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 me lo pasó Cata. Entonces pasanos tu teléfono y te agregamos al listado y vas Te a lo paso ahí en el chat. recibir, Está. y ahí está, y ahí vas a recibir todas las actividades que tengamos y te vas incorporando. Y lo otro es que capaz, Florencia, vos podés poner ahora, al terminar, cómo puede entrar a YouTube y ver todas las charlas anteriores. Sí, ya me lo pasaron también. Otro Sí. paciente tuyo me pasó, así que está viviendo tus charlas. Ya te conozco más a vos que a Bien. mi gastroenteróloga, creo. Así que, Está bien, está bien. Pero bueno, Dale, hay si que vos ir. poneros tu número en el chat, así yo ya te agrego. bárbaro, muchísimas gracias, bárbaro. No, por favor. Y lo mismo, ya que están varios, es importante para nosotros que nos digan qué otros temas quieren ir tratando. Porque este surgió un poco porque, bueno, eso de los chats que todo el mundo preguntaba, y qué preparación, y cuál, y cómo, y dónde, y hay gente que se va a buscarla no sé dónde, qué sé yo, en realidad era un poco ver eso, ¿no? Que las preparaciones, bueno, bien hechas, todas sirven. Ese sería como el concepto general, ¿no, Adrián? Exacto. Bien hechas, todas las preparaciones sirven, no hay que hacer cosas extraordinarias, hay que hacerla bien y eso lo pueden saber mirando el water. Eso es clarísimo.
Si está el water limpio, están bien preparados. Y lo otro que me parece importante es eso, ¿no? No demorar demasiado entre que terminan la preparación y se tienen que ir a hacer el estudio. Que ese seguramente es una de las cosas que pasa, que se demora mucho entre que terminan y van. Y la otra cosa importante es que cuando están con una actividad inflamatoria importante es mucho más fácil prepararse, porque ya la diarrea y ya el sangrado y ya todo eso ya limpia. Entonces, bueno, mirando van a saber. Y lo otro es que, bueno, si el estudio en un primer momento, porque es severo, no es completo, en algún momento se lo tienen que volver a hacer, porque hay que saber la extensión de la enfermedad. Entonces, bueno, si se hicieron una endoscopía, por ejemplo, Mariana que empezó hace 5 meses, pero no tiene una endoscopía completa porque estaba en actividad, bueno, en algún momento va a haber que hacerle una endoscopía completa. Y después, cada cuánto, bueno, ahí va a depender un poco de cada uno, ¿no? Bueno, yo no sé si tienen más, aprovechen que está Adrián todavía acá. ¿Alguna otra pregunta práctica? Y si no, bueno, nos vemos en la próxima. Gracias, Adrián. A las órdenes. Que pasen Chao, muy bien. chao. Nos vemos. Chao. Chau, chau.